un intervalo, cómo se calculan intervalos de confianza, a qué niveles de confianza se estiman los intervalos de confianza. Hemos calculado intervalos de confianza para la media, para la proporción, para la varianza. Hemos calculado intervalos de confianza para las sumas de medias, diferencias. Hemos calculado intervalos de confianza para cocientes. Hemos hablado de intervalos para muestras grandes y para muestras pequeñas. Hemos hablado de cuándo utilizar el estadístico Z, cuándo utilizar el estadístico T. Hemos hablado de cuándo utilizar el estadístico chi cuadrado. Fisher. Hemos hablado del tamaño de la muestra. Y finalmente hemos hablado de cadenas de Markov, procesos de Markov. Y hemos calculado de probabilidades de eventos que son función de lo que ha sucedido un periodo antes. Y hemos usado el teorema de Chapman-Kolmogorov, que dice que puedes calcular la probabilidad de un evento utilizando matrices, es decir, el producto de un vector inicial por la matriz de transición elevado a la k, donde k es el número de periodos, te puede permitir calcular la probabilidad de estado de un periodo k. Y hemos hablado de que en el largo plazo, 4 meses, 5 meses, 6, 7, 8, no sé, estas probabilidades se estabilizan y Markov le ha llamado un proceso estacionario. Entonces, estos temas van a entrar al examen probablemente el día martes. Y todos tienen esto en sus cuadernos y, señor Lima, esto es lo que va a entrar al examen del día martes. Preguntas, porfis. Está claro, Inge. Muy Gracias. bien, muy bien. Preguntitas. Más preguntitas. ¿No hay? Preguntas, porfis. ¿Por qué están calladitos? ¿Por qué están calladitos, jóvenes? Entonces,
Voy a hacer una introducción y luego les voy a dar la hora sincrónica para que estudien. Y hablaremos de la inferencia estadística. Cuando hablamos de la inferencia estadística, hablábamos de la estimación, pero también la inferencia estadística habla de la prueba de hipótesis. Pero para esto, lo primero que tenemos que saber es, ¿qué es una hipótesis? Y naturalmente me contestarán que una hipótesis es un enunciado, una proposición acerca del valor de un parámetro poblacional. El ingreso medio de la ciudad de La Paz es 1.450 mensuales o 2.500 o 3.000. Los vehículos particulares consumen semanalmente 100 en gasolina. Entonces, estos enunciados se pueden constituir en una hipótesis. Y lo que la estadística quiere es probar si es verdad que el ingreso medio en la ciudad de La Paz es 1.450 mensuales. ¿O no es? Es decir, formular una hipótesis y a través de la estadística, a través del muestreo, determinar si aceptamos la hipótesis como verdadera o rechazamos la hipótesis porque es falsa. Entonces, cuando queremos probar una hipótesis, lo lindo sería preguntar a toda la población, pero es muy difícil, es muy costoso, demanda mucho tiempo preguntar a toda la población. Claro que preguntar a toda la población es encontrar un valor que sea extraordinariamente exacto, por decir algo. Pero como no podemos preguntar en la mayoría de las veces a todos, entonces voy a aceptar como verdadera una hipótesis o voy a rechazar como verdadera una hipótesis a partir de una muestra. Naturalmente, cuanto más grande sea la muestra, es mejor. Entonces, cuando hablamos de pruebas de hipótesis, puedo hablar de muestras pequeñas o puedo hablar de muestras grandes que me permitan aceptar la hipótesis como verdadera o rechazar la hipótesis como verdadera. Entonces, desde el punto de vista de la estadística, para probar una hipótesis, tengo que formular dos hipótesis, que son una, la hipótesis nula, que afirma algo, y la hipótesis alterna, que contradice a la anterior. Y además, la prueba de hipótesis en la estadística no se la hace como en la matemática. En la matemática 2 por 2 es 4 aquí y donde quieran. En la estadística voy a aceptar o voy a rechazar como verdadera una hipótesis con un nivel de confianza, con un error. Entonces voy a probar una hipótesis, por ejemplo, al 95%. Estoy diciendo que en el 95% de las veces lo que estoy haciendo es correcto
pero puede haber una falla del 5%. Entonces, cuando hablo de prueba de hipótesis, lo que quiero hacer es probar esta hipótesis a un nivel de confianza dado. Y este nivel de confianza generalmente es el 95% en estadística o el 99%. Naturalmente que ustedes son libres de poder escoger el valor que quieran. ¿Hay preguntas hasta acá? Gabriel, ¿estás o te has ido a tomar tu cafecito? Miro, ingeniero. ¿Estás? Sí, ingeniero. ¿Y vas vientos de... ¿Estabas vientos? No. Señor Lima, ¿me estás escuchando? Sí, sí, Inge. Muy bien, che. Señorita Calle. Sí, Inge. Muy bien. Inge, Entonces, esto queremos hablar en esta última parte del semestre. Probar las hipótesis. Probar la media que hemos encontrado. La media que hemos encontrado, su estatura en promedio. ¿Es verdad que en la EMI es 1,64 centímetros? ¿Es verdad que el promedio de estadística es 6,8? Estoy diciendo a un nivel de confianza, no al 100%. Y entonces conoceremos algunos métodos que nos permitan realizar pruebas de hipótesis. Entonces, hacer una prueba de hipótesis, probar una hipótesis, son sinónimos. Pero debemos saber que cuando planteamos una hipótesis, la podemos plantear como una afirmación o como una interrogante sobre el verdadero parámetro poblacional. Entonces, cuando hablamos de la prueba de hipótesis, esta tiene que estar sustentada en la evidencia muestral. La prueba de hipótesis está sustentado en la teoría del muestreo y en la teoría de la probabilidad. A partir de este fundamento y con una evidencia podemos determinar si existe evidencia suficiente para aceptar o para rechazar la hipótesis nula. Cuando acepto la hipótesis nula, rechazo la alterna. Cuando rechazo la hipótesis nula, acepto la alterna. Y entonces, para hacer esto, existe algún procedimiento. Inicialmente le vamos a llamar el procedimiento de 5 pasos. Y voy a acabar con esto para darles paso a que estudien. Y naturalmente que esta prueba de 5 pasos me va a permitir conocer el procedimiento y que luego, de repente lo voy a hacer en 3 o lo voy a hacer en 4 pasos para demostrar de que es verdadera una hipótesis o es falsa una hipótesis a un nivel de significancia dado. Entonces, estos 5 pasos que me van a ayudar a comprender la realización de una prueba son: 1,
Plantear dos hipótesis. Plantear la hipótesis nula, H0 se llama hipótesis nula, y la hipótesis alterna o alternativa se va a llamar H1. 2. Tengo que seleccionar el nivel de significación con el cual voy a realizar la prueba. 3. Hay que identificar un valor estadístico de prueba. 4. Hay que formular una regla de decisión. Es decir, cuándo aceptar y cuándo rechazar H0 o H1. Y el último paso, tomar una muestra en el campo y tomar una decisión. Aceptar o rechazar H0. Entonces, nuevamente, si acepto H0, voy a rechazar H1. Si rechazo H0, voy a aceptar H1. H0 se va a llamar hipótesis nula y H1 se va a llamar hipótesis alternativa. Pregunta, porfis. Preguntas, porfis. Inge, ¿será que podemos hacerlo con un ejemplo? Sí, pero no quiero adelantarme mucho, che. Quisiera más dedicarle una horita a que revisen sus cuadernos. Naturalmente que este procedimiento es sumamente sencillo, muy sencillo probar una hipótesis y no te adelantes, lo vamos a realizar, vamos a probar hipótesis para una media, para dos medias, igualito que en los intervalos, para suma de medias, para diferencia de medias, para proporciones, para varianzas. Vamos a hacer absolutamente todo y no creas en una clase, nos llevará por lo menos 3, 4 clases, todas las pruebas de hipótesis. Hablaremos en pruebas de hipótesis el valor P, hablaremos, por ejemplo, de errores estándar 1, hablaremos de errores estándar 2 y no te adelantes, vamos a realizar toda esta tarea durante las siguientes 3 semanas, me imagino, porque esta semana le voy a dedicar más a resolver ejercicios, a que revisen ustedes todo el contenido de este segundo parcial y no te adelantes. ¿Está bien? Sí, está bien, sobre nomás Sí, entonces. sí. No lo vamos a hacer en una sola clase. Tenemos que hablar de pruebas de hipótesis de una media, de dos medias, de suma de medias, diferencia de medias, de proporciones, suma de proporciones, diferencia de proporciones. Hablaremos de una varianza, hablaremos de dos varianzas, igualito que en intervalos hablaremos de Z, hablaremos de T, hablaremos de Fisher, hablaremos de chi cuadrado, etc. Pero me estoy introduciendo un poquitito a esto y lo que voy a hacer, he empezado diciendo eso, que les voy a dedicar por lo menos una hora o un poquito más para que ustedes revisen, por favor, todo lo que hemos visto hasta aquí. Esto es examen del tercer parcial, del examen final. ¿Está bien? Sí, sí, Inge. Muy bien. Entonces, yo voy a preferir
que revisen sus ejercicios, que vuelvan a hacer, etcétera. Y voy a terminar con estos 5 pasos. Entonces, los 5 pasos, decía: 1, plantear la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula es H0 y se lee H sub 0 y significa, el cero, el cerito, significa no hay diferencia. Entonces, la hipótesis nula no es nada más que un enunciado acerca de un valor poblacional. De manera general, es una afirmación. La edad de los estudiantes de la EMI es 21 años. La estatura de los estudiantes de la EMI es 1,64. Y la alternativa, la alterna, es H1. Y H1 se llama hipótesis alterna. Entonces, cuando en el paso 1 se planteen las hipótesis, tenemos que plantear una H0, la hipótesis nula, y un H1, la hipótesis alterna. Entonces, para aceptar la hipótesis nula o para rechazar la hipótesis nula, naturalmente que lo vamos a hacer con una evidencia. Y la evidencia van a ser los datos muestrales. En el paso 2, para probar una hipótesis, tengo que seleccionar un nivel de significación. Es decir, voy a probar una hipótesis y voy a aceptar o rechazar al 95%, al 99% o al porcentaje que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es el nivel de significación? Sabemos que es un nivel de riesgo. Es el riesgo de aceptar la hipótesis nula como verdadera cuando en verdad es falsa. O rechazar la hipótesis nula cuando en verdad es verdadera. Este nivel de significancia se lo denota, ustedes saben, por alfa. Y alfa es un nivel de riesgo. Los niveles más empleados, el 5% y 1%. Otro valor es aceptado, el que ustedes elijan. Hablaremos también de 2 tipos de errores. El error tipo 1, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula como falsa cuando en realidad es verdadera. Y el error tipo 2, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula como verdadera cuando en realidad es falsa. No se preocupen, haremos ejercicios para comprender esta definición y para saber cómo determino este nivel de riesgo o este error tipo 1 y este error tipo 2. Para poder aceptar o rechazar una hipótesis, necesito un valor estadístico de prueba. Y existen, como ustedes saben, muchos estadísticos de prueba. Z normal, T de student, F de Fisher, chi cuadrado. Entonces, esta información del valor estadístico de prueba utilizaremos para aceptar o para rechazar la hipótesis nula. Para aceptar la hipótesis o para rechazar la hipótesis, en el paso 4 tengo que plantear una regla de decisión. Es decir,
¿Bajo qué regla acepto la hipótesis o bajo qué regla rechazo la hipótesis? Naturalmente que para aceptar o para rechazar, si utilizo Z, voy a tener valores críticos. Y habrá una región de aceptación y habrá una región de rechazo para aceptar o para rechazar la hipótesis. Y finalmente, en base a estas consideraciones, ustedes decidirán aceptar la hipótesis H0 como verdadera o como falsa. Y para esto veremos pruebas de una cola, de dos colas, muestras pequeñas, muestras grandes, para una media, para dos medias, para suma de medias, para diferencia de medias, etcétera, etcétera. No sé si hay preguntas hasta aquí, por favor. ¿No hay preguntitas? Entonces, jóvenes, les pido, por favor, de que aprovechen su tiempo. Revisen nuevamente todos sus ejercicios, vuélvanlos a hacer y trabajen sacándole provecho al tiempo. Por si acaso, el señor Gabriel me preguntaba esta mañana y me decía, yo he presentado todas mis prácticas, qué lindo, perfecto, pero en Moodle hemos dicho de que yo iba a poner la alternativa de 2.1a, 2.2a, 2.3a, para las personas que por alguna razón no han subido su práctica a tiempo. Y naturalmente que acepto, pero por menos nota. Entonces, si la señorita Calle ha presentado sus prácticas, perfecto, no tiene que hacer nada. Pero si le ha faltado presentar una práctica, era su oportunidad subirlo al 2.1a, al 2.2a o al 2.3a. Entonces, por favor, revisen todas sus prácticas, practiquen, sáquenle provecho al tiempo, por favor. ¿Preguntas, jóvenes? Ingeniero, ¿puede cortar el video para volver a ver después o ahorita mismo? No entiendo. ¿Puede cortarlo el video de la clase? O sea, para parar el video para ver la grabación de nuevo otra vez. No entiendo. A ver, otra vez, despacio. Se escucha bien, que mi internet está mal.